¿Qué tal amigos? Les habla Jaime Acuña de stmu.com. Los he invitado para esta videoconferencia en el cual vamos a revisar los temas de reparación y el proceso de contratación de una planta eléctrica o de un generador eléctrico. Pues ya sabemos la importancia de estos equipos en nuestra vida actual, ¿sí? Sabemos que estos equipos son de vital importancia para instituciones como instituciones hospitalarias, comerciales, militares, etcétera. Entonces la importancia de que existan personas, empresas comprometidas con el mantenimiento y la ejecución de trabajos relacionados con el mantenimiento y reparación de estos equipos es bastante alta. Entonces, si nosotros recibimos una llamada, una invitación para la revisión y la evaluación de un equipo de estos, debemos estar preparados y debemos estar bien orientados acerca de cómo ejercer, cómo realizar este trabajo. Especialmente debemos esquematizar el trabajo, tener un marco de actividades a realizar durante la revisión de estos equipos. Inicialmente, pues todo inicia con la visita para la inspección visual del equipo, y durante esta visita pues vamos a obtener datos importantes acerca de la construcción y las características de funcionamiento de estos equipos. Estos datos los obtenemos de las placas de características de las partes que componen el grupo generador. Entonces, como ya sabemos, el grupo generador se compone de motor mecánico, el generador y el sistema de control y monitoreo. Entonces, si vamos a obtener los datos de construcción y funcionamiento del motor, tales como la potencia mecánica, la potencia eléctrica, el cilindraje, las revoluciones, el consumo de combustible y capacidad de consumo de aceite, pues vamos a tener que ir al motor y revisar en las placas de característica estos datos. Lo mismo con el generador y lo mismo con el sistema de control y monitoreo. Estos datos pues son importantes no solamente para crear una ficha técnica, una hoja de vida para el equipo, sino también en el momento de nosotros hacer una solicitud de alguna parte para el mantenimiento o la reparación del motor o del generador a la casa matriz de fabricación o al depósito o almacén que nos suministre estas partes. Ellos siempre nos van a preguntar los datos importantes tales como la serie del motor, el número del arreglo y otros datos importantes que están descritos en las placas de característica de estas partes. Entonces es importante notar que una buena evaluación, tan solo la evaluación de un equipo, puede estar en el orden del costo de este trabajo en el orden de los 300 o más incluso dólares, para las monedas locales pues sería el equivalente en el cambio actual. Para este dato pues se lo damos para que ustedes tengan en cuenta que es un trabajo bien valorado y porque solamente personas especializadas o que estén debidamente preparadas lo pueden realizar. Bien, entonces yo les hablaba de la esquematización de esta labor. Entonces, ¿cómo podemos esquematizar esta actividad? Debemos crear una tabla con las actividades de evaluación para esta clase de equipos. Entonces, dentro de la tabla, dentro de la descripción de actividades, debemos dividir las actividades de revisión y evaluación de motor, generador y sistema de control y monitoreo.
En nuestro manual sobre mantenimiento de generadores eléctricos les damos todos los datos y un ejemplo de cómo construir esta tabla que ustedes o un técnico especializado debe siempre llevar al momento de la revisión. Entonces se debe realizar la actividad de evaluación según el esquema que hemos prediseñado anteriormente. Generalmente o a modo general tenemos los siguientes ítems que se deben incluir dentro de esta tabla. Debemos incluir la revisión del motor, la revisión del generador, la revisión del sistema de control y monitoreo, revisión del sistema eléctrico del motor y revisión del sistema eléctrico del generador. Dentro de la revisión del motor, pues vamos a tener que mirar el estado de componentes y partes vitales para el funcionamiento de este equipo. Por ejemplo, podríamos revisar el radiador, las correas de arrastre, la bomba de inyección, los filtros de combustible, la bomba de cebado, etcétera. Dentro de la revisión del generador vamos a tener que ver partes como las salidas, las conexiones eléctricas de los cableados del generador, el breaker de salida del generador y el estado de los terminales, revisar si están sulfatados o si hay cables quemados, etcétera, etcétera, malos contactos en los terminales de salida del generador. La revisión del sistema de control y monitoreo está relacionada con todo lo que está incluido dentro del panel de control. Esto incluye el sistema de monitoreo y las tarjetas de control de arranque y paro y monitoreo de los parámetros de funcionamiento del motor y del generador. Entonces, estas revisiones son un poco más detalladas, un poco más profundas, porque esto incluye la revisión de sensores, sistemas electrónicos en los motores electrónicos, por ejemplo el ESM y demás tarjetas de control. Ahora, más adelante vamos a tocar nuevamente este tema con mayor profundidad. La revisión del sistema eléctrico del motor. Vamos a tener que ver con la planta o el alternador de carga, que en algunos llaman planta eléctrica, que es el que nos suministra la corriente de carga hacia las baterías. Vamos a revisar el motor de arranque, el automático del motor de arranque, y en algunas plantas los módulos de interconexión entre el control del panel de control y todo el sistema de sensores y monitoreo del motor. Bien, entonces sigamos adelante para ver qué más debemos tener en cuenta en la revisión de la evaluación de un equipo. Entonces, si el equipo está habilitado para arrancar, vamos a revisar los parámetros de funcionamiento del grupo electrógeno. Entonces, vamos a tener que dar arranque al grupo electrógeno y revisar la presión de aceite, la velocidad del motor, la temperatura, el voltaje de salida del generador y los sistemas de arranque y paro automático. Entonces estas revisiones las hacemos siempre y cuando el motor, el grupo electrógeno esté habilitado para darle arranque. Entonces debemos revisar los parámetros y tomar nota en nuestra tabla de evaluación sobre estos datos importantes. Asimismo, pues vamos a revisar a comparar los datos que obtenemos en el funcionamiento del equipo
lo vamos a comparar con los datos que hemos obtenido de la información del equipo en los manuales de construcción y de uso y de mantenimiento que facilita o deben estar incluidos en el motor por parte de la empresa que lo suministró, que lo vendió a nuestros clientes. Bien, una vez nosotros hemos dado arranque a nuestro grupo generador, debemos, como ya hemos estado hablando, obtener los datos de funcionamiento y el estado actual del equipo. Estos resultados de la revisión los debemos incluir en nuestra tabla de evaluación. Debemos notificar en la evaluación qué trabajos quedan pendientes de acuerdo al criterio que nosotros hemos establecido, que está ligado con los datos o las características de funcionamiento normalizado que se obtienen de los manuales de uso y mantenimiento del fabricante. Debemos priorizar cuáles de esos trabajos pendientes son de ejecución inmediata y cuáles no, cuáles se deben ejecutar inmediatamente, si el equipo debe someterse a un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo de ejecución inmediata. Y debemos anotar las recomendaciones de uso y mantenimiento a nuestro cliente. Entonces, si nosotros detectamos que nuestro cliente no está ejecutando una agenda de mantenimiento programada de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, pues debemos hacer hincapié, debemos resaltar esta actividad a nuestro cliente, y podemos ofrecerle nuestros servicios, podemos ofrecerle una agenda de mantenimiento programado con una extensión, podría ser de 1 año o 2 años. ¿Ya? Entonces es importante que se haga aclaración acerca de estas actividades de mantenimiento para esta clase de equipos. Bien, entonces, ¿cómo podemos determinar el estado operativo de nuestro grupo electrógeno? Ya como estuvimos hablando, todo se basa inicialmente en el análisis visual del equipo de motor y generador. Importante revisar el panel de control y determinar su operatividad. En algunos casos los clientes creen que porque sus equipos no son utilizados continuamente, ellos están en buen estado. Debemos hacer funcionar los equipos y verificar el estado de funcionamiento de los elementos vitales de monitoreo y control. Estos equipos están incluidos dentro del panel de control del grupo generador. Determinar el estado operativo del equipo incluye la revisión del estado del generador. Entonces, si vamos hacia la parte del generador, vamos a tener que revisar, inspeccionar las partes que se incluyen dentro del sistema de excitación, tales como los diodos del puente rectificador, el estado de limpieza y mantenimiento de los devanados del estator y del rotor. Y por ejemplo, nosotros notamos que en este caso, como en esta fotografía, este generador necesita de un mantenimiento urgente, un mantenimiento no solamente preventivo, sino un mantenimiento correctivo.
en el cual habrá que desmontar el generador, desarmarlo y someterlo a un proceso de mantenimiento, de limpieza, lavado, secado y barnizado. Es importante que se verifique el estado del generador y sus partes esenciales antes de hacer una reparación o antes de hacer un mantenimiento. Entonces debe quedar evidencia de su estado por medio de un informe que incluya fotografías, datos importantes del funcionamiento, el cual nosotros obtuvimos durante el encendido de la máquina, del equipo. Debemos asimismo revisar los estados de los elementos de control electrónico, tales como las tarjetas de regulación automática de voltaje, las tarjetas de control de arranque y paro y las tarjetas de control de funcionamiento de motor. Verificar el funcionamiento correcto de los indicadores de parámetros de motor y generador. Entonces, si nosotros detectamos que, por ejemplo, el amperímetro, el frecuencímetro o el voltímetro no están funcionando debidamente, debemos notificarlo dentro de nuestro reporte. Estos elementos son importantes para el manejo por parte de los operadores de los equipos, para que ellos estén pendientes de que nuestro sistema está trabajando bajo los parámetros normales de funcionamiento. Durante el arranque, las pruebas de arranque y paro del grupo generador, debemos hacer pruebas en vacío y con carga. Las pruebas en vacío son las que se realizan sin conectar el equipo de generación eléctrica a una carga. Entonces esto es muy importante, ya que algunos problemas no se evidencian solamente durante el encendido en vacío, sino se evidencian cuando el equipo está sometido a una carga. Por ejemplo, el funcionamiento de las bombas de inyección. En algunos motores, cuando se someten a cargas, no mantienen la velocidad de rateo o la velocidad nominal de funcionamiento, y esto trae como consecuencia la variación en la frecuencia de salida de nuestro generador. Entonces esto solamente ocurre cuando el equipo se somete a una carga, y esto es evidencia del mal funcionamiento del sistema de combustible, el cual incluye la bomba de inyección, los inyectores y las tarjetas de control de inyección electrónica en motores electrónicos. Entonces, para determinar con exactitud qué sistemas y componentes se encuentran en mal estado, debemos someter el equipo a una prueba con carga. Solamente bajo estas condiciones podemos determinar exactamente si nuestro equipo está en buen estado o tiene partes que están fallando en el momento. Si nosotros determinamos o detectamos que hay equipos o partes o sistemas que están produciendo fallas intermitentes o fallas permanentes, debemos notificarlos en nuestro reporte. Entonces hay fallas que se presentan, fallas intermitentes, que solamente se presentan en ciertos periodos del funcionamiento del equipo. Fugas de combustible, fugas de aceite o fugas de agua, que solamente se detectan cuando el equipo está en funcionamiento y está operando bajo carga. Esto lo debemos evidenciar con fotografías, videos, y tomar los datos para nosotros presentar un informe completo, exhaustivo a nuestro cliente.
No solamente la inspección de nuestro equipo se debe limitar a las partes que lo componen, sino debemos también revisar la infraestructura que está alrededor del equipo. Esto incluye el montaje, las bases sobre las cuales está anclado el equipo, el anclaje. En algunas ocasiones los equipos han perdido durante el tiempo de uso las sujeciones de anclaje, la salida de gases, los tubos de exhaustos están a veces en mal estado, podridos, corroídos, y en algunos casos están destruidos con rotos, y esto pues produce produce que los gases de salida del motor no salgan debidamente a la atmósfera, sino que se quedan dentro del recinto en donde se encuentra el grupo generador. Las conexiones eléctricas externas al generador deben estar en muy buen estado y deben revisarse durante la evaluación de nuestros equipos, de nuestro generador, durante el trabajo de evaluación que estamos ejerciendo en el momento. Bien, entonces vamos a hablar sobre la elaboración del reporte técnico. Elaborar un informe debe incluir las fotografías detallando las partes en mal estado. Debe incluir la tabla con las características de construcción del motor, tales como la serie del motor, la serie del generador y los límites de rendimiento y trabajo del motor de acuerdo a las características de fabricación que se dan pues en las tablas, en las hojas de datasheet de los equipos o en las placas de características de las partes. Debemos incluir las capacidades de trabajo y producción del equipo, tales como los kilovatios de rateo, los kVA, los voltios de corriente alterna, amperios, etcétera, y demás datos de importancia y características de funcionamiento del equipo generador. Debemos incluir los rateos de consumo de combustible y cantidad de aceite del motor que necesita para su funcionamiento. Esto con miras a elaborar un presupuesto del mantenimiento preventivo y hacer una propuesta a nuestro cliente del costo, hacer una propuesta con el presupuesto exacto del costo del mantenimiento. Entonces debemos tomar nota no solamente de los datos ya que hemos hablado anteriormente, sino las referencias de los filtros para poder hacer nuestro presupuesto, para hacer una propuesta acorde con los costos estimativos de esta labor. Estos datos se deben hallar digamos, los datos sobre funcionamiento se deben encontrar en los manuales de uso y mantenimiento de usuario de cada equipo en particular. Si nosotros hemos detectado que el equipo necesita una reparación o un mantenimiento correctivo o simplemente un mantenimiento preventivo, debemos aclararlo en nuestro informe. Entonces no solamente debemos evidenciar o notificar de las partes que están en mal funcionamiento, sino dar una solución a estos problemas y priorizar cuáles labores se deben realizar de ejecución inmediata.
Entonces hablemos ahora de la parte económica. Algunos amigos nos han dicho, bueno, nosotros hemos ya iniciado nuestras labores montamos nuestro taller, ya empezamos a trabajar, pero a veces nos vemos, tenemos un complique en el momento de definir el costo de los trabajos. Entonces, pues nosotros les damos una guía aproximada para realizar un costo. Esto obviamente pues está sometido a las variaciones del mercado. Lo importante es que nosotros tengamos un concepto, una noción de cuántos del costo, del valor que se está manejando dentro del mercado local. Porque si nosotros damos unos precios que están por encima de nuestras competencias, de nuestros talleres o nuestras empresas de la competencia, vamos a perder nuestros clientes. Pero normalmente debemos tener unas directivas. Por ejemplo, para el caso de los mantenimientos, normalmente nosotros damos un precio que está como precio base el 15% del costo del equipo más el costo de los insumos y repuestos. Hablamos de insumos consumibles tales como aceites, filtros, correas, mangueras, cables y repuestos en general. A este presupuesto pues obviamente le sumamos los costos de transporte y mano de obra. Ya si pues tenemos una empresa legalmente constituida, de acuerdo a nuestro sistema de facturación, se deberá incluir o no los costos de IVA. Eso depende de la localidad en donde estemos trabajando. Si estamos haciendo un presupuesto para una reparación, bueno, anteriormente estamos hablando del presupuesto para un mantenimiento preventivo, y podemos partir de un 15% del costo del equipo más los costos de los insumos. Si hablamos de costos de una reparación, podríamos empezar a hablar de reparaciones menores. Podríamos empezar a hablar de unos costos que van del 20 al 25% del costo del equipo más el costo de los repuestos y la mano de obra. Para reparaciones mayores, tales como overhauls, rebobinado de generadores, partimos de un 30% del costo del equipo más el costo de materiales y mano de obra. Entonces, como ustedes se dan cuenta, este es un trabajo bastante lucrativo y que nos puede dar buenos ingresos. Hablemos de la ejecución de los trabajos. Una vez que nosotros hicimos la evaluación del equipo, determinamos qué trabajos, qué partes están en mal estado, cuáles son las fallas y qué trabajos se deben realizar, vamos a hablar un poco acerca de cómo podríamos ejecutar estos trabajos. Estos trabajos pues incluyen el desmonte de las partes involucradas dentro de una falla. El desmonte de las partes es un procedimiento especial y delicado que lo deben llevar a cabo solamente personas y técnicos especializados, solamente porque se debe marcar exactamente el sitio donde están las partes ubicadas, el modo en que están instaladas, y para el proceso de reconexión y reinstalación se debe tener en cuenta y realizarse del modo apropiado. Si en el proceso de ejecución de los trabajos podemos tener problemas si no contamos
con un taller para realizarlos, pues podemos subcontratar con talleres especializados en cada tema. Los trabajos de reparación de los sistemas de control deben realizarse con extremo cuidado y guiados por los planos eléctricos, de preferencia los originales de construcción de los equipos. Entonces, para realizar estas actividades, estos trabajos delicados, es importante que se realicen por personas o técnicos especializados con una amplia experiencia en este campo. Si tenemos que subcontratar, debemos hacerlo con talleres que tengan personal idóneo y con la suficiente experiencia demostrable, que hayan realizado trabajos de la misma magnitud que el trabajo al cual estamos accediendo. Estos talleres pueden ser talleres de rebobinado, reparación de generadores y talleres de mantenimiento, los cuales deben tener experiencia en los procesos de mantenimiento, que incluye la limpieza, rebarnizado y la curva de secado de los equipos de generación eléctrica. Todo este proceso pues debe llevar a un solo objetivo, que es garantizar un trabajo de alta calidad. Garantizar un trabajo de alta calidad incluye una buena terminación de los trabajos, la calidad de los materiales que nosotros utilicemos para la labor del mantenimiento correctivo o la reparación de los equipos es de vital importancia. Entonces, por ejemplo, en este trabajo, en la evidencia de este trabajo, se hizo un informe final en donde se mostraron qué partes del equipo fueron repuestas y qué partes fueron reparadas. Por ejemplo, en el caso del generador y en el caso del regulador de voltaje y control electrónico de esta planta eléctrica. Acá vemos la evidencia de un panel nuevo instalado en este equipo y la evidencia del empaque y el envío de un equipo recién reparado al cliente final. Entonces, dentro de la calidad de nuestros trabajos, pues se incluye el buen manejo de la entrega y la puesta en funcionamiento de los equipos reparados o las partes reparadas o sometidas a un mantenimiento. Esto pues es importante, este paso es muy importante a la hora de responder a reclamos sobre garantías y calidad de trabajo, calidad de los trabajos realizados por nuestra empresa. Es importante, y como también dar un valor agregado, debemos incluir siempre el buen manejo de la entrega y la puesta en funcionamiento de las partes relacionadas en un trabajo de reparación. Acá vemos, por ejemplo, en esta fotografía es cómo evidenciamos la puesta en marcha después de una reparación de un generador. Bueno amigos, es todo por ahora. Los invitamos a que nos visiten en nuestro blog y que inviten a sus amigos para que ingresen a nuestro blog de capacitación inscribiéndose en la página de vía de inscripción. También los invitamos a visitar
nuestra página de ventas de manuales y video cursos, y los invitamos a adquirir los manuales para que puedan desarrollarse bien en sus actividades. Muchas gracias.